Pues buenos días y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a la mesa redonda del Confidencial EY, en la que vamos a hablar de redescubrir al consumidor, el eje del cambio, porque en días como estos, si hay que hablar de algo, sin duda es del cambio. Es indispensable hablar de cómo está cambiando todo, cómo están cambiando las empresas, cómo están cambiando los consumidores y cómo nos estamos reinventándolo todo, incluida la manera de hacer mesas redondas como esta, que ahora pues es un evento en streaming. Aprovecho para agradecer a todos los que os habéis conectado ahora para seguirnos. Hoy hablaremos del consumo, de la industria, de los consumidores y ya digo que no hay duda de que esta pandemia y esa terrible crisis que ha llegado nos está cambiando a todos, está acelerando muchas tendencias, otras son radicalmente nuevas, de eso hablaremos, para eso estamos aquí, para analizar el comportamiento de los consumidores y su transformación en relación a las marcas. Tenemos además unos ponentes de excepción. Todos sabéis mucho de esto que vamos a hablar y estoy deseando, porque este sector yo lo he cubierto durante muchos años como periodista, conocer los ejemplos, los entresijos de cómo lo viven vuestras empresas por dentro. Voy a empezar a presentaros a todos. En primer lugar, a Macarena Gutiérrez Mas, que es Executive Director Retail and Consumer de EY. Luego Macarena nos presentará el informe, ahora os hablo de él. También está con nosotros Gonzalo Guillén, que es director general y consejero delegado del grupo Acesur. Está Pablo Soares, Regional Manager Director Southern Europe de Campofrío Food Group. También tenemos a José Armando Tellado, que es el CEO de Capsa Food. Nicolás Inmenauraret, perdóname Nicolás, no será la primera vez que te pasa que alguien pronuncia mal tu nombre, voy a intentarlo otra vez. Nicolás Inmenauraret, que es COO de Suntory Beverage and Food Iberia, y Víctor Rufart, Chief Strategy Officer de Coca-Cola European Partners. También tenemos a Javier Solans, que es director general de P&G España y Portugal. Y muchas gracias a todos. Tenemos una mesa redonda, como veis, llena de talento, llena de conocimiento, y enseguida pasamos al debate con todos ellos y la puesta en común de las ideas y las experiencias, pero antes vamos a escuchar a Macarena Gutiérrez Mas, que ya os he comentado que es Executive Director Retail and Consumo de EY, que es quien va a presentar el informe el día después, el impacto de la COVID-19 en el sector de los productos de consumo, un informe, por cierto, que he tenido la ocasión de ojear y que periodísticamente tiene puntos realmente interesantes. Os dejo con Macarena, que lo va a explicar seguro, sin duda, mucho mejor ella. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos. Al Confidencial, Marta, por darnos la oportunidad de compartir hoy nuestro estudio, y a todos los participantes que hoy nos acompañan, que yo creo que son un auténtico lujo. Este estudio lo hemos trabajado con muchísima ilusión en las últimas semanas desde nuestro equipo de consultoría estratégica, EY Parthenon, en colaboración con los líderes sectoriales de cada una de nuestras soluciones: consultoría, auditoría, abogados. Y hoy me gustaría abordar tres aspectos principales. Partiremos de un estudio de consumidor que se basa en una muestra representativa de la población española de más de 2.100 encuestas y que nos permite entender cuáles serán los patrones de recuperación. Además, veremos los principales impactos coyunturales del periodo de estabilización y adaptación y estructurales, aquellos que formarán parte de la nueva normalidad. Finalmente, comentaremos los retos a los que se enfrentan las empresas del sector en colaboración con nuestros asistentes. Bueno, empezamos desde nuestro punto de partida, el consumidor. El estudio refleja que el universo de consumidores se reparte casi equitativamente entre los que reducirán el gasto, si veis en la página el 51%, y los que piensan que lo incrementarán o mantendrán, el 49%. Voy a empezar por este grupo del 51%. Es un colectivo que solo mantendrá su gasto en alimentación, pero va a sacrificar su gasto en consumo fuera del hogar y en moda. Es un perfil mayoritariamente representado en Madrid, Barcelona y en zonas turísticas como Canarias y Baleares. Y son perfiles que están viviendo de cerca la crisis sanitaria y que además son conscientes de la crisis económica en sus sectores sustento como el turismo. En cuanto a la edad, es un colectivo donde el 54% es mayor de 50, con un 36% por encima de los 60. Este es un factor que desde mi punto de vista es importante, porque al final es el factor emocional frente al medio de contagio, que unido a que este colectivo
prevé una reducción de sus ingresos, el 52% ya lo ha reducido y más del 60% piensa que estará peor dentro de unos meses, configuran un perfil muy reacio al gasto. Pasamos a los otros dos grupos, los que mantienen y los que incrementan. Voy a empezar por aquellos que manifiestan que aumentarán su gasto en todas las categorías, que es más de un cuarto de toda la población, como veis. Su representación geográfica en este caso se concentra más en Andalucía y en Comunidad Valenciana, y en su mayoría son gente joven, el 46% son menores de 40. Sin embargo, hay un factor importante. El 82% considera que experimentarán cambios sustanciales en cuanto a su forma de relacionarse, de consumir o en sus propios valores. También, al igual que el otro colectivo, han visto reducidos sus ingresos y consideran, con un poco menos de intensidad que los anteriores, que el futuro será peor. Pero han visto más de lejos la pandemia por geografía y por edad. Este siempre digo yo que es el grupo que está deseando coger zapatilla y salir a la calle a nuestra hostelería, ¿no? El resto mantendrá su comportamiento previo. Paradójicamente, un colectivo que es el que menos se ha visto afectado en cuanto a ingresos y que considera que menos se verá afectado en el futuro. El 55% está por encima de los 55 y la mayoría viven en el norte de España. Vamos a pasar concretamente ya a cómo nos va a afectar a los productos de alimentación e higiene. El 89% de los encuestados nos indica que mantendrá o aumentará su gasto después del confinamiento, siendo mayoritarios aquellos que consumirán lo mismo, en torno al 64%. Un hecho relevante sobre el que creo que debemos profundizar después es que el 63% está declarando que estaría dispuesto a pagar más por marcas o productos nacionales. Vamos a realizar a la derecha un pequeño zoom por grupos de edad y por categorías de producto. La intención de gasto futuro en alimentación presenta diferencias por grupos de edad. Los más jóvenes, los que consideran que reducirán su gasto en el futuro, y viene dado, desde nuestro punto de vista, por la intención de estos mismos jóvenes de derivar consumo fuera del hogar. Hecho que no se produce en otros grupos de edad más senior, que su intención mayoritaria es mantener el gasto, en torno al 78%. También podemos encontrar diferencias según las categorías de producto. La alimentación general, los frescos, sí responden al patrón común de alimentación. Entre el 90 y 89%, los consumidores mantendrán o aumentarán el gasto. Para la categoría de bebidas, el porcentaje de consumidores que tienen intención de disminuir el gasto es mayor, especialmente si ponemos atención a aquellas con componente alcohólico. Para las bebidas espirituosas, el 46% de nuestros encuestados nos dice que reducirá el gasto en el futuro. Vamos a pasar a los impactos. Como os comentaba, los hemos estructurado en dos grupos, en aquellos que son más coyunturales, en el corto o medio plazo, y los que son más estructurales o más de largo plazo. En el caso de los fabricantes de consumo y de higiene, las consecuencias del COVID son heterogéneas y varían mucho en función de la categoría de producto y especialmente de su dependencia al canal de hostelería o la exportación. En cuanto a las coyunturales, los impactos en la demanda han estado muy condicionados, como os decía, por la categoría. En general hemos visto un efecto de back to basics, yendo a categorías más básicas y han dado muchísima relevancia a los productos de higiene. La dependencia del canal Horeca, que nuevamente, dependiendo de la categoría, se ha conseguido compensar o no en el canal retail. Las exportaciones en la UE no han sufrido complicaciones, pero China y Estados Unidos sí que han frenado. Y un tema que me gustaría comentar después con vosotros, como es el efecto de la apertura de nuevos canales de venta, especialmente direct to consumer, de los que veníamos hablando, pero no terminaban de materializarse. Bueno, el impacto financiero es importante, ¿no? La capacidad de generación de cash flow y la necesidad de adaptación de ciertas estructuras de capital para afrontar los negocios es clave. Hemos tenido que incrementar las medidas de seguridad de los trabajadores en nuestros centros de producción y esto al final tiene cierto impacto en productividad y márgenes. También es importante que hemos tenido que gestionar en esta primera etapa todo el exceso de capacidad, principalmente de equipos dedicados a la hostelería, ¿no? Y ha habido que manejarlo.
En cuanto a estructura de mercado, eh, existe la necesidad de adaptar la cadena de suministro y los procesos de fabricación, buscando lo local y la necesidad de abastecer los picos de demanda. Y vemos una potencial concentración de mercado en este contexto, con oportunidades para fusiones, alianzas y adquisiciones. Y riesgo en el cierre de pequeñas pymes, que tendremos que cuidar. Pasamos ya finalmente, y con esto termino, a los impactos estructurales. En cuanto a cambios de demanda, pues en ciertos puntos comentábamos que nos cambia la cesta a futuro, ¿no? Van a tomar una mayor predominancia los frescos, vamos a tener un consumidor más preocupado por la salud, el cuidado personal y la higiene. Una mayor concentración en el canal retail que pueda alargarse, ligado a cómo se vaya recuperando la hostelería. Y finalmente también seguramente tendremos que atacar aspectos relacionados con la reducción de la complejidad, en referencias, en formatos, para adaptarnos a la nueva demanda. En segundo lugar, el impacto financiero y, como ya veníamos comentando, el ajuste de los stocks de seguridad ante la incertidumbre y la posibilidad de nuevos picos de demanda, o la revisión de estructuras de capital y reestructuraciones de deuda. Finalmente, los posibles cambios de estructura de mercado. Y volvemos a concentración, fusiones, alianzas y adquisiciones buscando sinergias y entrada de nuevos inversores, derivado de las oportunidades aparecidas durante la crisis. También una mayor integración vertical o cambio en el modelo de relación con proveedores clave. Y también preveemos la aparición de nuevos modelos de negocio con mentalidad más startup, modelos de suscripción o servicios ligados a producto. Y con esto finalizamos la presentación del informe y pasamos a la mesa redonda. Muchísimas gracias de nuevo y gracias por darnos la oportunidad de contaros nuestras conclusiones. Pues muchísimas gracias, Macarena, y muchísimas gracias por desgranarnos ese informe del día después, que es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Cuál va a ser el impacto de la COVID-19 en nuestras vidas, en nuestras empresas y, por supuesto, en el sector del consumo, que es lo que estamos aquí hoy para comentar? Vamos a pasar ya a ese debate. Somos muchos en la mesa, pero voy a dar yo un par de nombres al azar para empezar a comentar. Luego, por favor, esto es un debate, sentidos libres de participar en cualquier momento. Y ya no me entretengo más. Vamos a intentar averiguar cómo es ese consumidor del futuro. ¿Qué comportamientos creéis que se han acelerado y han venido para quedarse y cuáles no? ¿Cuáles de ellos son pasajeros? Gonzalo, empezamos contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay de pasajero y qué hay de estable en lo que estamos viviendo? Bueno, pues primero muchas gracias a Iguay, gracias a vosotros de Confidencial por la invitación y muy interesante el estudio, Maca, la verdad. Nuestra posición es un poco pues de inexperiencia, ¿no? No sabemos, nos enfrentamos ante algo tan nuevo y tan novedoso que es complejo tener un punto de vista claro. Lo que sí tenemos claro es que la situación general económica va a ser mucho más tensa, va a haber más desempleo, eso lo estamos viendo, va a haber menos disponibilidad, por tanto, de liquidez. Tenemos una situación en el canal Horeca pues muy complicada y que no sabemos el tiempo que va a tardar realmente en recuperarse, porque no sabemos cómo se va a comportar la gente a la hora de volver a esa nueva normalidad y si van a tener tranquilidad y estar reunidos, estar pues como hace 3 meses. Y toda esta situación de presión, digamos, del consumidor, pues puede hacer que, desde nuestro punto de vista, pues que haya cambios importantes en el comportamiento. Cambios como que la gente se vuelva mucho más austera, que se vuelva más reflexiva, quizás que se vuelva más comparador, ¿no? Un tipo, un comparador de Internet, ¿no? Que ha tenido tiempo, se ha vuelto mucho más digital en estos meses y creo que va a ser un comprador, entre comillas, más inteligente porque quizás además le aprieta el bolsillo, ¿no? En ese sentido, pues hay preocupaciones y oportunidades, ¿no? Preocupaciones, pues, lógicamente, cuando hay menos disponibilidad de liquidez, pues a lo mejor categorías como las marcas blancas pueden crecer y pueden hacer daño a las marcas tradicionales y eso pues es un riesgo y es una amenaza
a las marcas tradicionales, es una amenaza al valor global del mercado, ¿no? Y eso, pues, nosotros lo hemos vivido y lo vimos en el año 2008-2009 durante la crisis financiera, donde hubo un pico de crecimiento de marcas de distribución que en algunas categorías perdieron importancia, pero, oye, cuando vienen estas cosas, vienen muchas veces para quedarse, ¿no? El consumidor a veces no valora las diferencias que existen o no las considera suficientes para pagar un premium de precio, y entonces, pues bueno, eso es una amenaza, ¿no? Otra amenaza, pues, es que se empiecen a utilizar productos sustitutivos, ¿no? Por unos que eran más tradicionales. En el caso nuestro de aceite, pues aceites de semillas por aceites de oliva. Tiene otras oportunidades, como decía. Creo que en productos donde el consumo en Horeca es inferior, pero es más importante en hogar, como puede ser el aceite de oliva, donde en Horeca es mucho menos importante, puesto que en las cocinas de los restaurantes, pues normalmente la semilla predomina, el aceite de semillas, de girasol, etcétera. En el hogar la gente tiende a cuidarse un poco más, porque además no es tanta la diferencia de costo para sus hogares. Esa vuelta a la cocina, vuelta a la antigua usanza, digamos, pues también puede beneficiar a algunas categorías. En general, yo creo que hay que ser precavido y, bueno, cambios van a venir, no me cabe ninguna duda, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Quería, ahora siguiendo al hilo de lo que comentas, preguntarle a Paulo Soares, ¿cuál es la visión desde Campofrío? ¿Estás de acuerdo con esto que comenta Gonzalo de la austeridad como uno de los ejes y ese centro del hogar como centro de consumo? Hola, Maca, buenos días, y Marta también. Antes de nada, pues lo primero, agradecer al Confidencial y a EY por esta organización, pues muy útil para podermos ir compartir las visiones de lo que va a pasar. Lo que viene, pues, es algo que todos hemos vivido nunca, ¿no? Esta es una situación absolutamente novedosa y de mucha incertidumbre. El estudio de EY ya de alguna forma lo va demostrando y básicamente, pues, muy de acuerdo con las reflexiones de Gonzalo. Estamos viendo muchos cambios. Nosotros aquí lo que vemos es, a ver, hay un marco que es importante, ¿no? Hay que ver el origen de la situación. Es verdad, como comentaba Gonzalo, hemos vivido una crisis hace 10, 12 años, ¿no? Lo de la crisis financiera, que su origen fue distinto, fue un problema de liquidez en el sistema, pero al final muchas de las consecuencias no fueron muy distintas de lo que pueda pasar ahora. Aquí entendemos que hay un marco importante al ser una cuestión de origen sanitario, que es el tema de la vacuna, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una vacuna, todos estos cambios que estamos viendo en las últimas 9, 10 semanas, desde que empezó la crisis, pues muchos de ellos seguro se van a quedar. Y allá del comportamiento del consumidor, desde el consumidor somos todos ciudadanos, ¿no? Y es en el comportamiento como ciudadanos que estamos cambiando. A partir de aquí, pues todo nuestra actitud como comprador, como un shopper, como consumidor, será muy distinto. Y el tema, al ser una pandemia y al tener este origen, pues básicamente es un foco muy grande en la seguridad. Entonces la gente ahora mismo lo que busca es seguridad a todos los niveles. Antes de nada, la seguridad física, obviamente, protección de la salud, luego la seguridad alimentaria y finalmente la económica, que al final va a quedar también. ¿Cómo lo vemos? Pues básicamente un consumidor pues muy distinto ahora mismo, que ha cambiado sus hábitos de compra, buscando nuevas necesidades. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, o sea, menos socialización fuera ahora mismo, más dentro del hogar, con lo cual genera pues, muchas oportunidades, incremento de comidas, bien sea cocinando, o sea, las familias se dedican a cocinar, que es lo que están haciendo mucho, o pidiendo a domicilio, pues, pero básicamente toda una oportunidad para nuestro sector de alimentación a nivel de nuevas recetas, nuevas formas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en lo nuestro, que vendemos mucho, básicamente a través de dos formatos. La charcutería típica, donde tenemos producto de corte que uno va y lo pide, pues es un área, un formato que ahora mismo está sufriendo un poco, pero lo contrario, que es todo lo que es comida envasada, por la protección que tiene, como sea, por ejemplo, en un plástico o algo así, ahora mismo es la preferencia del consumidor. Entonces esto viene y se va a quedar
tenemos claro mientras esté la crisis activa. Otro punto, pues alimentación saludable, allá de la seguridad, pues muy importante también. Y creo que asociado a esto viene lo de los productos locales. O sea, toda esta crisis también al final creo que va a traer alguna consecuencia y la gente va a volver mucho a productos locales, a lo que se comentaba de DIY, al back to basics, y asociado también a un tema de responsabilidad social. Al final, pues hemos visto que en los últimos 30, 40 años mucha de la industria se fue a países asiáticos, a China, y ahora vamos viendo de muchas de las decisiones que se tomaron a lo largo de las últimas décadas, pues algunas consecuencias, y esta seguro no es una consecuencia positiva para todas nuestras sociedades. Y al final, en términos de comportamiento de consumidor, pues también la asequibilidad. O sea, la gente va a buscar no necesariamente el más barato, no tiene por qué ser el más barato, pero lo que sea y que le resulte una compra más eficaz y más eficiente que cubra sus necesidades. Entonces, bueno, básicamente lo vemos así. Y a un punto final respecto a cómo va a funcionar pues la parte más de retail, de la distribución, también lo que vamos viendo ahora mismo, asociado al tema de la seguridad, pues ahora mismo está ganando el formato proximidad. O sea, proximidad es lo que se busca, sea física o pues también a través de la vía online, que está teniendo un crecimientos espectaculares. Entonces la gente lo que quiere es ir menos al supermercado, o sea, hay menos frecuencia y un ticket de compra mucho más grande. Y es así, pues básicamente lo que estamos viendo ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esas claves que nos has dado del sector. Sin duda, seguro que muchos de los que estamos ahora en la mesa coinciden contigo en muchas de ellas. José Armando, ¿cómo lo estáis viviendo desde Captcha Food? ¿Cómo veis el consumidor del futuro y el consumidor ahora, en tiempos de pandemia, de COVID-19? Bueno, yo suscribo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias al Confidencial y gracias a EY. Lo segundo, suscribo plenamente lo que se ha dicho antes, pero quisiera aportar alguna reflexión adicional, ¿no? Tanto sobre el presente como sobre el futuro. Yo creo que, como decía Paulo, a diferencia de la crisis anterior, de la gran crisis anterior, esta conjuga en el corto plazo, se inicia como una crisis sanitaria y parece que se va a convertir en una crisis económica, ¿no? Esto yo creo que también nos va a hacer más solidarios en cuanto a la forma de actuar. Y en línea con lo que se decía antes, yo creo que hay una gran oportunidad para aquellas marcas que en su actuación conllevan un impacto social, un impacto mayor que el meramente económico. Yo creo que ya venía creciendo, la reputación va a alcanzar niveles mayores de reflexión en el ámbito del gobierno corporativo. En este entorno, yo pienso que también se va a producir una cierta dualidad entre el consumidor low coster, el que busca permanentemente el precio más bajo en su cesta de la compra, y el consumidor no coster, el que busca conocer qué hay detrás de ese producto en términos de proceso, de respeto al medio ambiente, de salarios, de igualdad. Yo no voy a ser negativo en cuanto a que el ahorro pase de nuevo a primer plano, sino también a que ese consumidor, como antes se decía, será más reflexivo y buscará también en su elección productos, marcas, empresas que contribuyan mejor a una salida social de la crisis. Como también la crisis se inicia en el ámbito sanitario, yo creo que también habrá una mayor oportunidad, una mayor demanda a corto plazo y especialmente a medio largo, a medida que se desarrolle el mercado, para productos personalizados. Y pienso en el abaratamiento progresivo de la secuenciación del genoma y de la microbiota, del microbioma, como fundamento para el desarrollo de productos que puedan reforzar desde el sistema inmunitario a lo que sería una salud integral para el consumidor. Al final, la incertidumbre lo que genera es búsqueda de certeza. Como la certeza no existe, pues búsqueda de confianza, ¿no? Y pensamos que aquellas marcas, aquellas empresas que sean capaces de construir una mejor visibilidad sobre el origen, la trazabilidad, sus procesos, la proximidad, lo local, puedan tener también oportunidades de crecimiento. Y quizás también, como decía Paulo, en cuanto a los cambios en la forma de ver la sostenibilidad,
que estaba en muy primer plano y volverá a estarlo, no solamente por el plan plurianual de la Unión Europea, la ley que ayer se presentó de energía y cambio climático, pero yo sí creo que ahora la sostenibilidad se verá de una forma más integral y no se verá con un sesgo parcial a lo mejor de una tecnología como podía ser el plástico. Los graneles parece que van a estar, al menos durante un tiempo, amenazados y, sin embargo, el plástico como tecnología de conservación de alimentos, de protección y seguridad, pues creo que tendrá una nueva vida. Entonces, yo sí creo que hay un cambio profundo en la reflexión, en la forma de abordar la cesta de la compra, en el comportamiento del consumidor, pero pienso que hay muchas oportunidades y que no solamente son oportunidades para las empresas que lo sepan ver y lo hagan mejor, sino también en conjunto para la sociedad y para el planeta. Pues muchísimas gracias, José Armando. Estáis siguiendo disciplinadamente un orden de turno. Insisto en que cualquiera que queráis aportar algo en cualquier momento seguro que añade mucho valor, pero voy a darle ahora la palabra a Nicolás Imeneuraet. Pero, haber expiado mi culpa ya, Nicolás, y ahora me corriges si es necesario. Llámame Nicolás, va a ser más fácil y gracias, voy a repetir lo que han dicho los demás, es decir, gracias al Confidencial y a EY para darnos la oportunidad de compartir y intercambiar cosas y veremos que tenemos mucho en común, en facto. Son los mismos consumidores al final. Solamente para aportar un poquito de grano, es decir, que cada cosa que repitemos más de 21 veces nos dicen que es nuevo costumbre, con lo cual ya que estamos a día 63 o de día 64, está clarísimo que las habitudes van a cambiar o están cambiando. Y lo que está emergiendo ahora es una tendencia que se va a quedar por varios años. Y como lo ha comentado Macarena en su estudio, hay dos polaridades. Hay una reflexión defensiva y que han comentado muchos de la gente alrededor de la mesa, es decir, que todo lo que va a ir a las medidas por la salud y la seguridad es una tendencia tremenda, es decir, que el consumidor comprará, saldrá, viajará cuando se va a sentir en seguridad, este entorno físico de seguridad física y mental. Es absolutamente fundamental, con lo cual cualquier acción que podemos ya empezar desde aquí está clarísimo. Y la seguridad en el punto de venta y en el punto de consumo. Es decir, que hablaremos después del desarrollo del direct to consumer y toda la venta online que está creciendo mucho, es porque te da la parte de seguridad también de disfrutarlo en tu hogar. Y se ha comentado algo muy importante en que es el tema de la proximidad y el tema de la solidaridad. No estoy seguro que nos acordaremos de los números en 10, 15, 20 años o cuando contaremos lo que ha pasado del COVID-19. Los que nos acordaremos o los que el consumidor se acordará es qué ha hecho esta marca durante este momento. Con lo cual, el propósito de las marcas, de cómo has aportado en este momento, qué momento de solidaridad, qué momento de disfrutar has aportado, es absolutamente crítico y fundamental. Con lo cual, es lo que va a ser uno de los drivers del consumo de los próximos años, más allá de la evidencia de la presión sobre el presupuesto familiar, que va a ser la compra inteligente de buscar qué me aporta valor y qué representa valor para mí. Estoy siempre dispuesto a comprar algo que es más caro, pero que represente los valores o que tiene un valor para mí. Es evidente, es un cambio de entorno. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Me parece que va a ser muy interesante, especialmente interesante la aportación ahora de Víctor Ruffart, en torno a eso que comentabas de la venta direct to consumer que hablaba antes Macarena, que veíamos en el informe, para saber cómo está viviendo Coca-Cola este momento de cambio y de qué manera se afrontan los retos de futuro, especialmente habiendo tenido durante tantos meses cerrado el canal Horeca. ¿Cómo veis esos retos en Coca-Cola European Partners, Víctor? Bueno, ante todo, primero, muchas gracias al Confidencial y a EY por la invitación y por compartir con mis compañeros de mesa vuestras reflexiones, que me parecen todas
súper oportunas y la verdad muy, muy interesantes y con las que coincido totalmente. Como no puede ser de otra manera. A mí me gustaría aportar dos reflexiones que nosotros desde Coca-Cola estamos observando. En primer lugar, esta crisis, como muy bien dice el estudio de EY, ha significado una cosa muy importante que ha sido este parón nos ha obligado a reflexionar a qué es lo importante y qué no es lo importante y a repriorizar las preferencias, y eso el consumidor lo ha hecho de una forma muy inteligente. Y decía que el consumidor lo ha hecho de una forma muy inteligente. Entonces estoy de acuerdo con mis compañeros de que temas como la sostenibilidad, la calidad, la seguridad, etcétera, son valores que ya venían siendo importantes para el consumidor, pero que ahora van a ser mucho más relevantes. La segunda cuestión para nosotros que estamos observando es que este parón lo que ha hecho quizá no aporta cosas muy nuevas. Lo que ha hecho es acelerar brutalmente tendencias que ya venían en los últimos años. Por ejemplo, solo por poner un dato encima de la mesa, el canal online ha crecido más en 2 meses que en los últimos 10 años. O, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa el papel de los disruptores en el route to market, como son los food aggregators, Just Eat, Deliveroo, etcétera, todo el componente de lo que es el last mile como una parte muy importante del route to market y del valor de la distribución. Que la tendencia a establecimientos de proximidad ya venía siendo clara en los últimos años, eso era una realidad. Pues, por contra, o sea, los supermercados de proximidad, los convenience stores, etcétera, esto ya era una tendencia, pero ahora se acelera mucho más. Es decir, que lo que estamos viendo es que el consumidor se vuelve un poco más racional, vuelve a los principios más básicos, prioriza en su compra y, sobre todo, lo que estamos viendo es un salto brutal en la digitalización de los patrones del consumidor, lo cual abre muchas más posibilidades en términos de route to market y de distribución y canales y clarifica mucho, va a clarificar mucho los canales del B2B, B2C y el nuevo B2B2C, que es donde estamos. Desde Coca-Cola, nuestro 50% del negocio está hoy en día comprometido porque está basado en el away from home, el consumo fuera del hogar. La hostelería está cerrada, se está reabriendo paulatinamente, los hoteles van abriendo, pero una buena parte de nuestro negocio está en el retail y donde estamos viendo que el consumidor pues valora lo que han dicho mis compañeros, ¿no? La calidad, los factores de sostenibilidad que van a ser más importantes. Y más allá de ahí, lo que estamos viendo es que a nivel de gobierno corporativo, como había citado un compañero antes, vamos a tener que replantearnos cuál es el modelo de generación de valor. Es decir, hasta ahora muy focalizados en el retorno al accionista o el retorno a la inversión y quizás ahora hemos de ser más buenos chicos y procurar un mejor retorno a la sociedad en general, al consumidor, a los empleados, a la sociedad y a nuestros accionistas, por supuesto. Estupendo, pues muchísimas gracias, Víctor. Vamos ahora a escuchar a Javier Solans, para saber desde los fabricantes como P&G, como Procter & Gamble, cómo se vive este cambio y ese consumidor del futuro, ese gran enigma. Más o menos compartís todos una línea de reflexión respecto al cambio y la aceleración de tendencias. ¿Estás de acuerdo, Víctor, en estos... ¿estás de acuerdo, Javier, en estos cambios que han apuntado los compañeros? Buenas tardes. Sí que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que las tendencias se van a acelerar mucho. Hay gente que piensa que un día nos vamos a despertar y va a haber un mundo nuevo completamente distinto a lo que va a ser el mundo post-COVID. Yo no creo que eso vaya a ser el caso. Lo que sí creo es que hay tendencias que ya estaban ahí, que estaban ya pasando antes y que ahora se están acelerando, se han acelerado mucho. Una de ellas, por ejemplo, es la economía digital, la tecnología. Estamos cada vez pasando más tiempo conectados durante el confinamiento. Ya lo hacíamos antes, pero ahora se está haciendo todavía mucho más intenso. Nos parece normal teletrabajar y estar conectados desde casa al trabajo durante
muchas horas, también el ocio, lo hacemos en casa de una manera más digital. Y yo creo que todo eso está ahí para quedarse, ¿no? Y tenemos que ver cómo afecta eso a nuestras, bueno, a cada industria, a cada marca y a cómo nos comunicamos también con los consumidores. Esa es una tendencia clara. Hay otras. Por ejemplo, la tendencia de salud y sostenibilidad. Tendencias que ya estaban ahí, ya estaban en el pasado, pero ahora con un ángulo adicional de higiene, claramente se han acelerado y están ahí para quedarse al menos durante los próximos meses o 2 años, ¿no? Y de nuevo, cada industria, cada categoría tiene que ver, bueno, qué oportunidades surgen para cubrir necesidades del consumidor que están ahí. La necesidad de higiene en el hogar, la necesidad de higiene personal, claramente es una de ellas. También mis compañeros han hablado de pasar más tiempo en el hogar. Esa es una tendencia que claramente está ahí. No solamente por el confinamiento. Más allá del confinamiento, yo creo que estamos recuperando una serie de valores, pasar más tiempo en casa con los nuestros, con la familia, que también se quedarán. Hemos hablado antes también del ocio en el hogar. ¿A qué lleva todo esto? Bueno, pues a que habrá más comidas en casa y, por ejemplo, habrá que lavar más platos en casa. Pues eso representa una oportunidad para marcas de lavavajillas, como puede ser, por ejemplo, Airi. Los cambios se aceleran, eso está claro, pero los fundamentales están ahí para quedarse, ¿no? Yo creo que cada industria, cada empresa tiene que ver cuáles son sus fundamentales. En el caso de Procter, es servir a los consumidores, desarrollar productos, innovaciones que satisfagan sus necesidades y hagan su día a día un poquito más fácil. Y eso lo hacíamos antes del COVID, durante el COVID y lo seguiremos haciendo después del COVID. Pues muchas gracias a todos por las aportaciones, cada una muy relevante dentro de vuestra ventana al sector, pero en realidad pues muy coherentes entre ellas. Creo que compartís la visión de los cambios, pero me gustaría ahora preguntaros por ejemplos más concretos de situaciones, de los retos que habéis encontrado ahora y que han probado para vuestras marcas, cómo aportan valor en un momento tan complicado como esto. Gonzalo, me interesó mucho lo que contabas al principio, creo que fuiste el primero en destacar la importancia de la salud y de la seguridad. Cuéntanos algún ejemplo concreto de cómo habéis visto que ese cambio en el consumidor en estos últimos 70 días tan intensos. Bueno, pues la verdad que han sido 70 días, como dices, muy diferentes a lo que nunca se había experimentado, con unos picos de demanda realmente asombrosos, con subidas del 200-300% en algunas semanas, luego caídas. Ya parece que la cosa se estabiliza, pero quizás haya sido más fruto de esa crisis de ansiedad o de incertidumbre que había en la ciudadanía y que eso tiende a normalizarse. Yo estoy absolutamente de acuerdo con muchas de las reflexiones que se han ido comentando en las distintas intervenciones y yo lo que veo ante ese cliente que hemos dicho va a ser mucho más solidario, va a ser más ecologista casi, ¿no? O más cuidadoso del medio ambiente, produce más la calidad, la seguridad. ¿No? Quizá yo lo que veo es que las empresas vamos a tener que ir adaptando de una forma, yo diría, muy rápida y muy innovadora tanto nuestros formatos como nuestra propuesta de valor en los distintos productos a más rápido, ¿no? Creo que va a cambiar muchísimo el tema de formatos, el tema de quizás formatos ahorro, porque hay que quizás es el momento de echar una mano. Quizás el tema de las promociones puede variar de una forma interesante, también por el tipo de promociones. Hay que empezar a ser muy agresivos. Hay que tener en cuenta que los últimos 2-3 meses prácticamente no han existido, ha habido muy pocas porque la gente casi se llevaba lo que había en tienda, ¿no? Y no han hecho falta y han caído tremendamente las promociones en puntos de venta, incluso las de proximidad, porque claro, lógicamente no hacía falta, pero creo que ahora es el momento de empujar y ayudar. Como empresa, en nuestro caso, creo que también nos va a hacer falta mucho más diversificar, también incluso en producto, diría. Creo que nuestro enfoque internacional, tanto el nuestro en particular como creo que el de la agroindustria española, debe empezar a mirar más afuera porque la crisis en España
pues puede afectar mucho al valor y a los volúmenes de las distintas empresas. Creo que la digitalización, que también se ha comentado, ha venido para quedarse de una forma mucho más relevante y creo que ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos las marcas y las empresas para adaptarnos, para llegar mucho mejor al consumidor directo, ya no solamente con el producto, sino con comunicación. Esa vuelta al hogar y a la cocina que comentaba al principio, pues creo que va a hacer falta darle valor al consumidor para que valore nuestras marcas, ya no solamente desde el punto de vista de calidad, sino también de lo que le aporta en recetas, en trucos, en información relevante para ellos, en todos sentidos, ya sea nutricional, como para sus dietas, como para su salud. Creo que va a haber un cambio importante en ese sentido, ¿no? Creo que te referías a eso, ¿no, Marta? Sí, exactamente. El cambio también vivido desde dentro me parece muy interesante y seguro que a lo mejor también lo comparte Paulo, ese estrés para la cadena logística. ¿Cómo habéis podido reaccionar a la demanda totalmente inesperada de algo tan imprevisible como esto? Paulo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros y qué valor creéis que aporta en momentos de crisis como este las marcas? ¿Son relevantes las marcas para el consumidor en un momento como este? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, a ver, antes de nada, siempre hablamos, ¿no? Y llevamos los últimos años hablando de que tenemos que adaptar a entornos cambiantes, este mundo VUCA, ¿no? Como llamamos, de mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Creo que hablábamos mucho en el pasado, bueno, ya se pasaba, pero muy en teoría, porque ahora de verdad tuvimos que hacer un máster de todo esto. Lo que vamos viendo de los 60 y pico días que han pasado es que la realidad de hoy, de lo que está pasando esta semana, es muy distinto de lo que pasó hace 4 o de lo que pasó hace 8. O sea, cuando esto empezó, en la famosa semana del 9 de marzo, bueno, fueron 2 semanas absolutamente locas. Y entonces lo que vamos viendo es que en las varias formas de donde vemos el negocio, sea en perspectiva canales, sea en perspectiva formatos o en categorías, todo ha ido evolucionando. Entonces, los números que tenemos hoy, es lo que decía, son muy distintos de hace un mes o hace 2 meses. Cuando empezó, pues yo creo que la tendencia fue, ya la hemos comentado, mucho hacia la dirección proximidad, pues por el tema de la seguridad, la gente queriendo ir pocas veces a las tiendas, entonces yendo menos veces, pero comprando mucho más cada vez que va, con el fenómeno pues, de quedarse en casa, de estocar, básicamente es así el primer movimiento, y luego a partir de ahí ya entraron los demás, ¿no? Lo de seguridad, claramente el tema formatos, propuestas al consumidor van a cambiar mucho, porque, bueno, mientras esté esta prioridad máxima de seguridad, eso va a generar mucho cambio y en eso ya estamos. Luego, en nuestro portafolio, porque tenemos un portafolio bastante largo de productos, también hemos visto otro factor muy importante que se generó y aquellos que tienen productos también pues, para los segmentos más jóvenes, pues el hecho de los centros educativos estar encerrados, pues básicamente tener a las familias 24% confinadas en casa, ¿no? Entre los padres, los que están teletrabajando o no, pero a tener a los niños todos en casa, las categorías más asociadas a eso, el disparo en las primeras semanas, bueno, casi hasta ahora, ha sido absolutamente brutal. O sea, nosotros trabajamos mucho con salchichas, mucho con pizzas, mucho envasado de loncha, pues todo eso se ha disparado de una forma tremenda. Entonces, como vamos viendo, o sea, esto básicamente, y luego contestando a tu pregunta, como marca, yo creo que las marcas tenemos un rol absolutamente fundamental. Primero, estamos integrados en una cadena que viene desde proveedores hasta clientes, hasta que llegamos al consumidor. Un cambio importante que creo que va a tener que pasar durante esta crisis y que de hecho ya está pasando respecto a la otra es que hay que tener una perspectiva mucho más colaborativa entre todos los ejes de la cadena y este para mí es uno de los factores fundamentales, algo que pues, yo creo que no pasó de esta forma antes. O sea, tenemos que ir trabajando de la mano de nuestros proveedores y en conjunto con nuestros clientes para buscar las soluciones que se necesitan ahora mismo y como marca apelar a nuestro propósito, que es básicamente aportar valor añadido, innovar con mucha flexibilidad y con mucha capacidad de adaptación. ¿Por qué?
Porque al final, ¿quiénes son los owners de las marcas? Pues son las personas, son los consumidores. Son ellos que nos obligan a trabajar nuevos productos, a nuevos servicios, a sus necesidades. Y si esta es la necesidad ahora mismo, pues en esa tenemos que trabajar. Todo bajo, como se comentó ahora mismo, un concepto muy potente y muy fuerte de responsabilidad social, que la necesitamos, tanto bajo el principio de solidaridad como de sostenibilidad. Y este es como lo estamos viendo ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Paulo. José Armando, me estaba preguntando, al oíros hablar de proximidad como uno de los drivers fundamentales, si eso también lo habéis notado en CAPSA. Y por otra parte también se ha destacado la innovación como una de las tendencias inminentes de los próximos meses, años. La innovación alimentaria, ¿qué papel está jugando a vuestro juicio? Bueno, con respecto a la proximidad, yo creo que hay la proximidad del mercado y luego el origen local o nacional de las marcas, ¿no? Nosotros, con la marca principal, con Central Lechera Asturiana, evidentemente jugamos con el origen Asturias y con la proximidad emocional de la cooperativa. Bueno, la leche se ha visto, la leche y los lácteos en general, especialmente nata, mantequilla y quesos fundidos, se han visto muy beneficiados por el confinamiento. De hecho, en nuestro caso, pues los crecimientos han sido en las primeras semanas por encima del 100% y en el conjunto del periodo, desde el inicio del confinamiento hasta hoy, en los derivados, pues todavía crecen por encima del 80% la mantequilla o del 60%, casi 70% la nata, ¿no? Entonces, sí creo que el origen, en este caso, el origen local aporta confianza porque te da cierta visibilidad, pero también aporta a ese concepto de búsqueda de solidaridad, de colaboración, de entorno social. Con respecto a la innovación, bueno, yo comparto plenamente que la innovación es una de las palancas sobre las cuales saldremos de esta, ¿no? Y no solamente la innovación como innovación, porque pueda suponer atracción de capital, generación de empleo y solución de nuevas necesidades, sino sobre todo porque en este momento la demanda de una salud preventiva a través de la alimentación es, yo creo que, uno de los topics del presente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una sociedad con personalidad jurídica propia que es el Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición Personalizada, comercializa un proyecto que es 39-2, es nutrición de precisión a través de probióticos desde el análisis de tu microbiota, es la secuenciación genética de las bacterias del intestino, el test de microbioma, y ha tenido un incremento de demanda muy sustancial durante todo este periodo, ¿no? Yo creo que en la línea de lo que comentas de la innovación, toda la innovación que vaya ligada también a la alimentación preventiva, a la alimentación funcional, a reforzar el concepto de salud, o también el concepto de naturalidad. En nuestro caso, nosotros apostamos por eliminar todos los aditivos artificiales, todos los ingredientes artificiales de nuestros productos y creemos que eso es algo que también va a ser una demanda que ya existía, pero que se va a reforzar en el futuro. Por tanto, apostamos sin ninguna duda por lo local, por la proximidad y la ultra proximidad, no solamente desde la marca, sino también desde el comercio. Creemos que eso ha llegado y se quedará. Y por supuesto, por la innovación, especialmente en el plano de la salud. Nicolás, vosotros en Suntory, ¿cómo estáis viviendo esa transformación del consumidor desde el punto de vista de la fidelidad de las marcas? ¿Habéis percibido un cambio en estos vertiginosos 70 últimos días? ¿Y cómo ha sido esa adaptación a un shock del mercado de proximidad como este? Mira, lo que te aportan las marcas en estos momentos es que te da reassuring, lo que dicen los ingleses, es decir, que te da un punto de cercanía y de darte momento de disfrute. Y la manera que nos hemos adaptado es decir que teníamos una campaña de comunicación totalmente inadaptada a esta situación y lo hemos repensado y hemos sido capaces de rehacer una campaña de comunicación casera en 50 días, en 10 días por la marca Schweppes, pero nos hemos puesto un par de elementos y hemos dicho, mira, lo vamos a hacer con consumidores reales, lo vamos a hacer en casas reales,
con situaciones reales, con perros reales y con amigos de verdad, porque si no va a pintar como algo totalmente fake y totalmente desconectado de la realidad. Y la verdad es que nos ha salido muy bien, ha salido muy interesante. Además tenemos un par de personas de la propia empresa que aparecen en y nos parece absolutamente genial y las reacciones son muy buenas a la vez de nuestros queridos consumidores y a la vez internamente de ver esta capacidad de reacción y de adaptación. El COVID-19 ha sido el mayor agente de cambio también de cambiar el entorno laboral y probablemente que podemos elaborar un poquito más de pero este cambio del consumidor y la reactividad de los equipos es una pasada y es una maravillosa. No, me parece muy interesante destacar ese aspecto del laboral, de cómo lo han vivido las empresas por dentro. Vosotros, Nicolás, ¿qué hicisteis? ¿Cómo adaptasteis esto? Mira, rápidamente nos hemos movido al teletrabajo y habíamos empezado hace un año un poquito más un plan de flexibilización del trabajo. La realidad es que le ha dado un empujón tremendo y nos hemos organizado como muchas empresas con Teams, con WhatsApp, con grupos de trabajo virtuales. Y la verdad es que desde el principio lo hemos pensado desde la oportunidad y desde cómo vivir el propósito de nuestra compañía, de nuestro grupo, que somos un grupo japonés, que tiene algo que es el Yate Minahare, que es hazlo, no lo intentas, hazlo. Y da mucha libertad a tus equipos cuando le das la dirección y dice, mira, ahora reinventamos las cosas que ponemos encima de la mesa. Y la realidad es que la reacción de la gente es verdad que tú tienes que gestionar los niños, a ser de profe, a gestionar tu casa y acéptalo. Ahora conozco a más de casi a todos los niños de mis equipos directos y me encanta y fortaleza la conexión emocional. Nunca hemos sido tan equipo de hacerlo de manera virtual. Puede parecer increíble, pero la cercanía que se ha creado es una pasada y es increíble. Y tomaremos las consecuencias, retrasamos la vuelta a la oficina y estamos pensando volver con un concepto de oficina totalmente distinto. Pues desde luego muy interesante ese aporte del capital humano que tenéis todos. No sé si en Coca-Cola, Víctor, la experiencia es similar a lo que nos contaba Nicolás. ¿Y cómo habéis vivido? Porque hablamos del futuro, pero también de la adaptación al cambio en esta idea de redescubrir al consumidor, pero también redescubrir la empresa por dentro y a los compañeros, ¿no? Y a los empleados también. Bueno, nosotros en Coca-Cola desde el principio lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, asumir la responsabilidad que tenemos como marca reconocida, de prestigio en la sociedad, tanto para nuestros clientes como para nuestros consumidores, como para nuestros empleados, como para las comunidades donde operamos. Es decir, ¿qué se espera de nosotros? Para bien o para mal, cuando hay un problema de medio ambiente, sostenibilidad, plásticos, azúcar, etcétera, siempre nosotros somos el punto de atención pero también es verdad que cuando pasan este tipo de cosas también la gente mira a ver qué es lo que hacemos y somos desde algún punto de vista somos un poco un referente para la industria y para los clientes. Nosotros desde el primer momento lo que hemos hecho ha sido dividir asumir esta responsabilidad, en primer lugar con las comunidades donde operamos. Es decir, al igual que ha hecho Sontori, mi compañero de Schweppes, nosotros hemos reenfocado toda nuestra actividad de marketing en el sentido de que hemos dejado de hacer ese marketing de brand love que solemos hacer para dar soporte a las distintas organizaciones, ONGs, etcétera, con soporte económico y de producto y soporte económico y financiero a las comunidades. En segundo lugar, uno de nuestros canales más importantes es la hostelería, que está sufriendo mucho en algunos mercados, como por ejemplo en España, y donde también esperan de nosotros pues, ese soporte y esa ayuda no solo para la reapertura próxima, sino también para sobrevivir estos tiempos.
y hemos recuperado pues, conceptos como en la crisis financiera, nuestra campaña de benditos bares, etcétera, pues alargando plazos de cobro a los clientes o incluso siendo más, dándoles todo el soporte que podemos en este sentido. Para los clientes de retail, todo el cliente de la alimentación, ¿qué espera de nosotros? Ha esperado de nosotros una cadena de suministro más flexible, adaptada a sus capacidades de abastecimiento en tiendas, y ahí hemos puesto pues, todo nuestro potencial de nuestra cadena de suministro al servicio de nuestros clientes para que puedan atender a los consumidores de la mejor manera posible. Y de los consumidores, pues como ellos, como decían también por aquí mis compañeros, al final se han vuelto más racionales. Al final, la búsqueda de marcas que les den sensación de seguridad, como Coca-Cola, también es importante para ellos, pues también han sido nuestro foco. Y desde el punto de vista de nuestra organización, pues el impacto ha sido muy gordo. Tenemos muchas personas que en estos momentos pues no pueden trabajar porque parte de la hostelería está cerrada, etcétera, todos nuestros field sales, etcétera. Pero nuestra prioridad es preservar el empleo, preservar nuestra gente, que estén seguros, pues como la mayor parte de empresas, ¿no? Del tema de teletrabajo, estar en casa, poner todos los medios, y nuestros compañeros que tienen que estar trabajando en las fábricas o en la cadena de suministro, en la logística, pues darles los medios de protección necesarios y las ayudas que necesitan. Es decir, pensar siempre desde un punto de vista responsable qué se espera de nosotros, ¿no? Y esperamos haber dado una buena respuesta. Pues muchísimas gracias, Víctor. Javier, vosotros, ¿cómo vivisteis ese shock, el cambio radical que se produjo en la cadena de suministro y en consumo al principio de la pandemia, hace ya 70 días? ¿Y cómo veis que haya influido el valor de la marca en todo esto? Pues sí, son ya 70 días y la verdad es que han pasado muy rápido, han sido muy intensos. Nosotros desde que empezó la crisis tuvimos claro que nos teníamos que centrar en 3 prioridades. La primera prioridad era asegurar la salud y el bienestar de todos nuestros empleados. Y bueno, y allá donde podamos también aportar nuestro granito al bienestar de la sociedad. Todos fuimos rápidamente a teletrabajar desde casa, gente que está en oficinas, y las 2 fábricas que tenemos siguen funcionando con todas las medidas de protección necesarias. Esa era la primera preocupación. La segunda preocupación, la segunda prioridad era, y ha sido y sigue siendo, seguir poniendo nuestros productos a disposición de los consumidores. Es obvio, pero no lo fue para nada. De un día para otro, algunas categorías explotaron. Había productos de primera necesidad que los consumidores querían tener en casa en un momento de dificultad como el que nos encontrábamos. Por ejemplo, categorías de limpieza que nosotros vendemos, como detergentes, lavavajillas, etcétera. Pues el pico de consumo fue importante, ¿no? Las fábricas que tenemos en España funcionaron a capacidad total. Fue complicado de manejar, pero conseguimos hacerlo, conseguimos seguir fabricando, conseguimos seguir enviando los productos a nuestros socios de la distribución, que también con gran esfuerzo por su parte consiguieron que los productos llegaran a los consumidores. Y esa era la segunda prioridad fundamental. Y la tercera fue, ya donde nuestras posibilidades lo permitían, colaborar con las comunidades. Procter & Gamble es una gran empresa y tiene muchos medios, más que otras, por lo cual creíamos que era una necesidad, teníamos la responsabilidad de colaborar. De nuevo, lo hacíamos también antes de la pandemia, pero en la pandemia más todavía. Lo hicimos a través de una colaboración estrecha con la Cruz Roja, hicimos una donación monetaria importante para la compra de equipos médicos, y también donación de muchos productos que fueron a hospitales, hoteles parasanitarios, etc. Este fue un pilar fundamental. Protección de los empleados, asegurarnos que los productos llegaban a los consumidores y contribuir con la comunidad. Así es como hemos manejado estos 70 días de crisis. La situación se va normalizando un poco, pero todavía nos queda mucho por delante. Y luego, respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿qué es lo que pueden aportar las marcas en esta situación? Yo creo que el rol de las marcas ahora mismo es fundamental. Cuando todo cambia, la gente, los consumidores, quieren aferrarse a las cosas que saben que les dan confianza. Yo creo que ese es el papel que están aportando ahora más que nunca las marcas. La gente
quiere utilizar esas marcas en las que tiene confianza, que le transmiten una seguridad, que han sido un referente durante mucho tiempo y que saben que en un mundo tan volátil pues les da al menos un pilar importante al que aferrarse. Y eso es una responsabilidad importantísima para nosotros los fabricantes. Una oportunidad, evidentemente, pero también una responsabilidad muy grande, porque no podemos fallar. Tenemos que subir el nivel más todavía. Y tenemos que asegurarnos que los consumidores, cuando usan nuestras marcas en las que han confiado, pues tienen un resultado de uso completamente satisfactorio que les hagan seguir esa dirección. Y luego, quizás el segundo ámbito en el que las marcas pueden colaborar y contribuir mucho es la innovación. Nosotros tenemos unas capacidades de innovación importantes en empresas globales, como muchas de las que estamos aquí presentes en este webinar. Invertimos mucho dinero en entender a los consumidores, en hablar con los consumidores, en traducir esas necesidades en productos nuevos que satisfagan sus necesidades. Eso lleva tiempo, recursos, dinero. Pero al final se traduce en productos que cubren la necesidad del día a día. Y ese es el ADN de Procter, es lo que hemos hecho durante 180 años, es lo que seguiremos haciendo también después de esta crisis que estamos viviendo. Continúo entonces con las preguntas. Por cierto, Macarena, me interesaría mucho saber si ese estudio que habéis realizado en EY ves que coincide con las claves que están compartiendo en la mesa estos representantes tan destacados del sector de consumo. Parece que daban el clavo, ¿no?, el estudio. Bueno, yo creo que la visión al final, como parte en cierta manera del consumidor y bueno, el estudio hemos participado gente que estamos muy en el día a día del sector y bueno, muchos de los que están hoy conectados nos conocen, ¿no?, que somos muy pesados y solemos estar muy a su lado. Yo creo que al final engancha la visión que ellos también tienen, ¿no? Y es fruto de eso, ¿no?, de estar muy cerca de ellos. Claro. La fidelidad a la marca fue algo que fue muy controvertido en la crisis financiera de hace una década. ¿Creéis que va a volver a hacerlo en esta crisis? Yo creo que un aspecto diferencial de esta crisis con la anterior es que la anterior, como ha dicho antes Gonzalo, fue una crisis financiera y el concepto de affordability, de precio, de value pricing en las promociones, en las ofertas, fue muy importante. En este momento la gente busca más, yo creo que la confianza en las marcas. Es decir, que es verdad que la crisis económica que va a suceder o que ya está empezando va a volver a impulsar las marcas blancas, pero es verdad que en la recámara del consumidor las marcas tradicionales o las marcas de fabricante ofrecen confianza y seguridad, que son valores que hoy en día el consumidor aprecia más incluso que en la crisis anterior, donde realmente el factor precio fue muy determinante. Pero yo creo que esta vez a lo mejor la gente consumirá menos, pero... Fíjate, Víctor, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que va a haber un efecto precio que seguramente se produzca, metiéndonos en un contexto de crisis, pero sí que de alguna manera creo que el consumidor en un momento como este va a primar más la ética, si lo quieres decir así, que la estética. O sea, que esas marcas que de verdad están ligadas a un propósito creo que van a ser relevantes y esas marcas ligadas también a ese concepto de cercanía, de local y también van a cobrar importancia. Totalmente. Creo que era José Armando el que hablaba de una dualidad. Veías una dualidad, no todos los consumidores lógicamente van a comportarse de la misma manera. En esa dualidad los habrá más fieles y menos fieles a las marcas. Bueno, yo pienso que rotundamente sí, pero pienso que lo que la gente realmente es fiel a una marca por lo que la marca representa. Y a medida que las marcas están demostrando con acciones de solidaridad, con su compromiso con las comunidades en las que trabajan, con los consumidores a los que sirven, garantizando suministro, manteniendo el empleo en la medida de lo posible. Yo creo que están demostrando ese compromiso y pienso que son los valores que soportan las marcas lo que realmente va a ser generador de fidelidad. Yo creo que desde el punto de vista del comportamiento del consumidor,
esta crisis no va a generar los cambios que generó la anterior. Va a generar otro tipo de cambios diferentes, pero pienso que más favorables a las marcas con valores, a las marcas con propósito y sobre todo que demuestren que lo que dicen son capaces de hacerlo. Fenómeno. Pues vamos a pasar. ¿Queréis añadir algo, por favor? Sentido Libre, iba a preguntaros ya por vuestras conclusiones, pero seguro que queréis añadir algo en esta idea de dualidad y de fidelidad a las marcas. Yo tengo preguntas para aburrir, pero se nos acaba el tiempo ya. Sí, yo quizás añadir, porque yo creo que va a depender mucho de la categoría. Hay categorías donde hay productos mucho más sustitutivos que otros. Por ejemplo, en la de aceites, a lo mejor la diferenciación entre marcas blancas y marcas de fabricante, aunque algunas sean muy consolidadas, como son las nuestras en algunas categorías, no sé hasta qué punto va a pesar en una situación de incertidumbre y de tensión económica, si el gap entre precio de marca blanca y marcas de fabricante se abre más allá de lo normal, como llegó a pasar, ¿no?, en la crisis anterior. No sé, ahí existe un temor, y yo creo que, lógicamente, las marcas estamos para aportar valor, sobre todo para aportar mucha innovación, que creo que también hemos aprendido a diferenciarnos. Creo que también hay una oportunidad, como decía al principio, a ser mucho más digital, inteligente el consumidor hoy. Creo que también, y poder llegar más cerca de él, vía estos nuevos creo que podemos aportarle un valor mucho más nicho, y creo que podemos segmentar mucho más a nuestros consumidores y que reconozcan realmente el valor de la marca, la calidad, la seguridad que una marca de fabricante les puede aportar. Estupendo. Bueno, pues con vuestro permiso pasamos ya. Os quiero preguntar por las conclusiones que estáis viviendo dentro de vuestras propias empresas, y también escuchando esta mesa redonda. Bueno, atendiendo a la pantalla es más bien mesa cuadrada, pero deseando estoy escuchar esas conclusiones. Si os parece, para que sea más ordenado, voy citándoos como en el cole por orden, pero así tenemos ocasión de escucharos a todos. Gonzalo, en primer lugar, te toca a ti. ¿Cuáles serían las principales conclusiones de ese futuro consumidor que estamos todos deseando descubrir cómo es? Pues no, creo que lo hemos dicho casi todo, pero eso, más, desde el punto de vista de un consumidor mucho más formado, más informado, más reflexivo, sin lugar a duda, y yo creo que ahí es donde está el reto de nuestras empresas, de nuestras marcas, para hacerle llegar, ahora se puede hacer llegar porque hay medios y nosotros tenemos ejemplos tremendos. Yo creo que la personalización va a dar lugar a poder tener una relación directa con el consumidor mucho más cercana y poder transmitirle los valores que tienen nuestras marcas. A modo de ejemplo, nosotros incluso hemos desarrollado una aplicación y una web en la cual uno puede hasta desarrollarse su propio aceite de oliva con nuestra marca a medida, ya sea por virgen extra, orgánico, no orgánico, de variedades, etcétera, tipo de formato, incluso hasta diseñarse su propia etiqueta. Yo creo que ese camino de innovación, ese camino de poder acercarse más al consumidor puede ser uno de los grandes retos del futuro, ¿no? Esa cercanía que está saliendo recurrentemente a lo largo de toda la mesa redonda. Pablo, ¿cómo ves esas líneas maestras del futuro del consumidor, del día después? Yo, bueno, creo que hayamos comentado muchísimo. Gustaría de compartir algunos aprendizajes de cómo estamos viviendo todo esto y de qué vemos respecto al futuro. Unos 6 o 7. Yo diría, el primero y antes de todo, fundamental para organizaciones como las nuestras, liderazgo. Liderazgo honesto, fundamental en tiempos de incertidumbre, de crisis, para aportar más estabilidad. Por ejemplo, el teletrabajo, que todos estamos, igual que hoy, supone un reto adicional. Necesitamos de más visibilidad con nuestra gente y más cercanía a la vez. Y liderazgo de todos los top managers, pero también de otras funciones de la organización.
llegar más y mejor, más rápido y mejor al consumidor. Luego, coordinación. Mucha coordinación es absolutamente fundamental. Trabajar juntos como equipo, yo creo que es más crítico que nunca, y compartir todas las mejores prácticas que tengamos, internas, externas, y por eso foros como estos son muy útiles, porque siempre se aprende mucho desde aquí. Tercero, la agilidad. O sea, en el tiempo de cambio que estamos viviendo es fundamental para poder tomar muchas decisiones, que estamos tomando decisiones todos los días muy importantes, con poca información, con poco contexto y poco tiempo para poder pensar en ellas mismas. Cuarto, la comunicación, absolutamente fundamental. La comunicación tiene que ser constante entre, una vez más, a nivel interno y a nivel externo. Generar, motivar, implicar a la gente, generar esos vínculos, aprovechar la experiencia que muchos de ellos tienen. Durante toda esta crisis tuvimos que implementar muchas medidas de promoción, de conciliación laboral, de nuevos horarios para compatibilizar las familias con los hijos, la parte de apoyo psicológico, que también lo hicimos y fue muy importante, mucha gente lo ha reconocido. Entonces, esa parte fue fundamental. Luego, la solidaridad, como hemos visto, al final pertenecemos a una sociedad, tenemos mucha presencia muy potente en muchas comunidades, entonces, más que nunca, eso es fundamental. Y al final, diría, ver todo esto como una oportunidad. Nosotros que desde Cabo Frío ya vivimos esto varias veces, ¿no? Hace 5 o 6 años nos pasó un incendio brutal en nuestra fábrica principal de España, y eso al final, hoy ya nadie en la compañía habla de eso. O sea, eso fue una crisis que generó una oportunidad y hemos aprovechado para dar un salto en la compañía. Pues yo creo que es lo que tenemos que hacer aquí otra vez, y siempre con el consumidor en nuestra cabeza y ir acompañando sus cambios. Pues muchísimas gracias, Paulo. Vamos ahora a escuchar las conclusiones de José Armando de Capsa Food, que también ha dado muchas claves incidiendo en esta idea de la proximidad. ¿Cómo va a ser ese consumidor del futuro para vosotros? Gracias, Marta. Déjame responderte desde la marca. Yo creo que para mí la conclusión es que las marcas vamos a ser parte de la solución y de la triple solución a la crisis sanitaria, porque a través de la alimentación saludable, podemos dar respuestas. A través de la innovación podemos trabajar en la personalización de las soluciones. A través de la digitalización podemos establecer relación de confianza directa con cada uno de nuestros consumidores. En respuesta a la crisis económica, yo creo que todas las marcas estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, buscando acciones, compromisos que contribuyan a una salida social. Yo creo que el esfuerzo por trasladar a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestras inversiones, nuestro impacto en la sociedad, en las comunidades, va a ser cada vez mayor y, por tanto, seremos parte también de la solución a la crisis económica. Y a la crisis ecológica, yo creo que también ahora se abre un escenario de oportunidad, de inversión, para seguir profundizando en economía circular y en búsqueda de soluciones a los problemas del cambio climático, que son también una realidad. Por tanto, creo que somos parte de la triple solución por un lado, a la pandemia, por otro lado, a la crisis económica que se nos viene como consecuencia del exceso de los problemas que han surgido, y también a la crisis ecológica, que parece que ha pasado a un segundo plano en este momento, pero volverá a emerger. Por tanto, un mensaje muy optimista de que tenemos una oportunidad para trabajar y para ayudar todos a salir adelante juntos. Muchas gracias, José Armando. Nicolás, ¿estás de acuerdo en esas claves? Me parece muy interesante lo de la introducción de la variable, el subrayado de la variable ecológica como una de los drivers que no podemos olvidar. Ese consumidor del futuro, Nicolás, ¿cómo lo veis vos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es la triple ecuación de cuidar a la planeta, cuidar a la gente, es decir, cuál es tu legado, es decir, qué va a dejar tu marca, cuál va a ser el legado de tus marcas, de tu empresa de esta crisis. Y hemos hablado también de la tercera parte, que es cómo quiere compartir la creación de valor en la dimensión de solidaridad, en la dimensión de economía circular y de reinventar el modelo de creación de valor, guardado en la cabeza que desde Schweppes lo que ofrecemos son momentos de disfrute
y que este se debe inscribir en estos 3 dimensiones de people, planet y profit, y que lo es reinventar como lo compartimos. Pues en el mismo sector seguro que Víctor comparte además del sector con conclusiones, ¿verdad? ¿Cómo veis ese consumidor del presente en medio de la crisis, de la pandemia y la adaptación al futuro? ¿Cómo va a ser ese día desde Coca-Cola? Bueno, yo suscribo lo que han dicho mis contertulios antes, pero básicamente nosotros lo que vemos es un consumidor que ha dado mucho más digitalizado y eso va a tener consecuencias en su forma de comprar, en los hábitos de compra y en la manera de interaccionar con las marcas y con los productos y con los fabricantes. En segundo lugar, creo que el consumidor ha acelerado o ha interiorizado más los temas de priorización en términos de sostenibilidad. Creo que esa clave va a ser importante, y de sostenibilidad, proximidad, responsabilidad, etcétera. Ese tipo de valores que hasta ahora eran muy, muy bonitos de decir, pero ahora la gente yo creo que los tiene mucho más factibles. Y después hay un componente externo que viene ligado al gran salto tecnológico que hemos experimentado en estos 2 meses, que el desarrollo de nuevos canales y desarrollo de nuevos modelos de route to market también van a condicionar bastante el modelo y los patrones de comportamiento de los consumidores. Y hemos de estar preparados. Muchísimas gracias, Víctor. Le doy paso ya para terminar a Javier Solans para que nos cuente esas conclusiones de todo lo aprendido en estos últimos 2 meses y esas claves del consumidor del futuro que vislumbran desde P&G. En un mundo en el que todo cambia y la transformación se acelera, creo que es importante que todas las empresas y todas las organizaciones encuentren esos pilares, esos principios, esos valores que no cambian en el tiempo y que guíen sus decisiones, que las han guiado tanto en el pasado como ahora durante la crisis, cuando se hace mucho más importante. En el caso de una empresa como Procter & Gamble, esos principios han sido siempre el consumidor, poner al consumidor en el centro de todo lo que hacemos, es fundamental. El segundo es la innovación, está en el ADN de la compañía desde que se fundó hace más de 180 años. Desarrollamos productos innovadores que satisfacen esas necesidades de los consumidores a través de nuestras marcas. Y el tercero, hacer las cosas bien, hacer las cosas contribuyendo a la sociedad, contribuyendo a las comunidades en las que operamos y poniendo nuestro granito de arena para mejorar también el medio ambiente. Si hacemos eso, si seguimos fieles a estos principios y estos valores, seguro que saldremos de esta crisis con éxito. Las necesidades de los consumidores cambiarán, están cambiando ya, pero de nuevo, siguiendo estas guías, seguro que salimos fortalecidos de esta crisis. Pues de verdad que muy interesante escucharos a todos. Muchísimas gracias. Me quedo con unas poquitas conclusiones de lo que he aprendido escuchando sobre ese día después, en el que destaca la proximidad, destaca la seguridad, tanto la física como la emocional. Eso me ha parecido muy interesante destacarlo. No basta con que el consumidor esté seguro, tiene que sentirse que lo está, ¿verdad? Por supuesto, la digitalización, la austeridad, la racionalidad del consumidor, que ahora exige que el producto más o menos barato, desde luego lo que le aporte sea valor, y no solo diga que es sostenible, sino que lo sea. Desde luego va a ser una reinvención integral, porque habéis hablado de reinvención de productos, habéis hablado de reinvención de las cadenas logísticas, de la empresa, de la relación con el consumidor y también de la reinvención de la propia manera de comunicarlo, de llegar al cliente. En eso también creo que los medios estamos aprendiendo muchísimo en estos últimos meses y en estas últimas semanas. También en El Confidencial estamos dando muchas vueltas al lector del futuro y del presente, y también al anunciante. Lanzamos una nueva propuesta de valor. Estamos justo ahora ultimando el lanzamiento y de verdad que os invito a que le echéis un vistazo porque también el papel de los medios de comunicación y la relación con ellos está cambiando y va a ser determinante en este mundo al que le estamos dando forma
y que estamos reinventando. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por esta mesa tan interesante en la que yo creo que todos los asistentes seguro opinan como yo, que ha aportado mucho. Y antes de terminar, dejadme que le dé paso a Macarena, que os agradezca, seguro que ella también quiere hacerlo en vuestra participación. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Yo quería agradecer especialmente a todos los participantes que han estado hoy aquí por la ilusión que han puesto en este evento y siempre la disponibilidad que tienen para participar con nosotros. Y quería resumir un poco las grandes conclusiones que yo creo que nos esperan, ¿no? y los grandes retos que tenemos por delante. Ya hablábamos todos de la importancia de la marca en este contexto, cómo las marcas con un propósito realmente serán las ganadoras, cómo va a ser importante el de estar mucho más cerca tanto de nuestros consumidores, pero también de nuestros clientes, tanto en el retail como en el contexto actual de la hostelería. Replantear ciertos aspectos de las compañías, la gestión de los stocks, la gestión de los probadores, esa búsqueda de lo local. Y buscar canales alternativos que nos permitan llegar más allá y estar más cerca de nuestros consumidores. Y con esto ya cierro. Os quiero agradecer a todos vuestra participación y nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias.